Bien, chicos, les doy la bienvenida a su primera clase de química orgánica. El tema que vamos a ver hoy es el de reacciones orgánicas. Bien, existen muchas reacciones químicas importantes que envuelven a sustancias orgánicas, como es la combustión de algunos hidrocarburos presentes en el gas de la cocina, por ejemplo el propano, el butano, algunos derivados del petróleo como la gasolina o el diésel, y también algunos biocombustibles como el carbón y la madera. Otros ejemplos que pueden ser citados de reacciones orgánicas muy importantes son la hidrogenación, en la cual transformamos algunos aceites en grasas. Otra puede ser el proceso de producción de margarina, la oxidación del etanol a vino, transformándolo en vinagre, en ácido acético, la fermentación de la glucosa, reacciones usadas para producir etanol a partir de caña de azúcar, entre otras aplicaciones. Bien, para entender este tipo de reacciones es bien importante recordar una de las reacciones más conocidas en química, que son las reacciones de adición. Las reacciones de adición reciben este nombre porque se trata de una suma de reactivos, es decir, la fórmula general es la siguiente. Podríamos tener un compuesto A más B, produciendo entonces un producto de forma AB. En este caso, existen varios tipos de reacciones de adición electrofílica de alquenos y son 4 muy importantes. La primera de ellas es la hidrogenación, donde nosotros agregamos una molécula de hidrógeno gaseoso. También la halogenación, que se trata de agregar algún halógeno. Recuerden que en química los halógenos generalmente se presentan con la letra X y siempre los halógenos se encuentran en una forma diatómica, por lo tanto llevan subíndice 2. En las reacciones de adición de hidratación lo que hacemos es agregar moléculas de agua. Y por último, en las reacciones de hidrohalogenación lo que hacemos es agregar un hidrógeno junto con un halógeno, que puede ser cualquiera del grupo 17 de la tabla periódica. Es bien importante aprender que en estas reacciones de adición electrofílica no hay subproductos, es decir, lo único que obtenemos es un compuesto a partir de un compuesto insaturado. Al ponerlo a reaccionar con alguno de los, ya sea hidrogenación, halogenación, hidratación o hidrohalogenación, y nosotros lo que obtenemos es un compuesto algunas veces saturado. Bien, el conocimiento de estas reacciones es muy importante para la síntesis de química orgánica, porque se conoce cómo se altera y se llega a predecir las estructuras y los productos finales que vamos a obtener para distintas finalidades. Por lo tanto, las reacciones orgánicas son de gran importancia para procesos industriales, en el laboratorio, en desenvolvimiento técnico-científico o también para el bienestar de la sociedad en general. Bien, a continuación vamos a estar checando por lo menos la reacción de hidrogenación y halogenación. Espero que de verdad les ayude mucho este video. La primera reacción orgánica de alquenos, que es la hidrogenación. Y bien, para entender este tema es necesario saber lo que es un centro reactivo. Un centro reactivo es aquella zona de un hidrocarburo en la cual será más probable que se lleven a cabo las reacciones. En este caso, en el caso de los alquenos o de compuestos insaturados, un centro reactivo se trata de dobles o triples enlaces que se encuentren en la molécula. En la hidrogenación de alquenos, lo que se obtiene es lo siguiente. A partir de un compuesto insaturado, ya sea un alqueno o un alquino, se lleva a reaccionar con una molécula de hidrógeno gaseoso bimolecular, y que en presencia ya sea de calor y de algún catalizador, que en este caso es el paladio o el platino, se puede obtener un compuesto saturado. Es decir, les tengo aquí la reacción general para este tipo de reacción orgánica, en la cual tenemos primeramente a un alqueno que se deja reaccionar con el hidrógeno bimolecular, y lo que sucede es lo siguiente. Este hidrógeno bimolecular se llega a separar y lo que obtenemos es esto. Uno de estos hidrógenos reacciona con un carbono del doble enlace y el otro hace lo mismo.
Lo que se obtiene entonces es una quiebra de este doble enlace de la ligación pi y se obtiene entonces un alcano. Les tengo aquí un ejemplo de un alqueno. En este caso, lo que debemos hacer es lo siguiente. Este hidrógeno bimolecular, primero debemos separarlo, y esto sucede por la presencia del catalizador, que puede ser el platino o el paladio. Y después llevamos a reaccionar cada uno de estos hidrógenos con los carbonos que están en el doble enlace. Es decir, este hidrógeno lo voy a llevar a reaccionar aquí, y el otro hidrógeno lo voy a llevar a reaccionar con el otro carbono que forma el doble enlace. Entonces, si este carbono no tenía ningún hidrógeno, ahora va a tener uno más. Y este carbono que inicialmente tenía 2, al recibir el otro hidrógeno se va a quedar con 3 hidrógenos. El primero es un eteno, que ponemos a reaccionar con el hidrógeno bimolecular. En este caso yo ya dejé los hidrógenos separados y lo que voy a hacer es mandar a cada hidrógeno a reaccionar justo en la parte que sería nuestro centro reactivo de la molécula, es decir, en los carbonos que conforman el doble enlace. Bien, al recibir entonces los hidrógenos, este CH2 que inicialmente tenía primero 2 hidrógenos, ahora va a pasar a tener 3. Y este CH2 de la misma manera va a pasar a tener un hidrógeno más, quedando con CH3. Es decir, de pasar de un eteno, a partir de un eteno se obtuvo un etano. Este tipo de hidrogenación catalítica es usada muy comúnmente en la industria de alimentos para fabricar grasas semisólidas como las margarinas. Los aceites vegetales y las grasas se diferencian solamente por el hecho de que los aceites poseen moléculas largas con dobles enlaces entre los carbonos, y mientras tanto las grasas poseen solamente enlaces simples entre sus carbonos. Es decir, para convertir de un aceite a una grasa basta solamente realizar una hidrogenación de este aceite. De esta forma, los enlaces dobles serán quebrados y convertidos en enlaces simples. El resultado es entonces la producción de algo que conocemos como grasas vegetales hidrogenadas. Las reacciones de halogenación de alquenos son el resultado de adicionar una molécula de halógeno a un alqueno, produciendo halogénuros de alquilo. Para entender el término halogenación es importante recordar que la notación X se ocupa para designar a los elementos halógenos, es decir, aquellos que conforman el grupo 17 de la tabla periódica. Entre ellos comúnmente se ocupan el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, siendo el cloro y el bromo, así como el flúor, unos de los más utilizados. ¿Por qué se ocupan generalmente esto? Porque el flúor, por ejemplo, es un elemento demasiado reactivo y incluso las reacciones llegan a ser explosivas y difíciles de controlar, llegando inclusive a destruir a la materia orgánica. Ya las reacciones que se forman con yodo son reacciones que son generalmente extremadamente lentas. Bien, en la halogenación de alquenos se tiene lo siguiente. Se ponen a reaccionar algunos alquenos y junto con halógenos. Los halógenos, recordemos que siempre están en estado diatómico y al reaccionar se obtiene entonces halogénuro de alquilo. Este tipo de reacciones se lleva a cabo a través de algunos disolventes que son inertes, es decir, que no participan como tal en la reacción. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, también funciona el cloroformo o el cloruro de metileno. Tenemos aquí una reacción general y observamos lo siguiente. Este halógeno que es diatómico lo podemos representar así. Al separarlos hacemos exactamente la misma secuencia que en la hidrogenación, es decir, un halógeno pasa a reaccionar con cada uno de los carbonos que participan en el doble enlace, obteniendo así un rompimiento de esta doble ligación. Lo que obtenemos al final es el mismo compuesto, el mismo hidrocarburo, pero
con halógenos adicionados en los carbonos vecinos que conformaban el doble enlace. En el siguiente ejemplo tenemos la estructura correspondiente a un alqueno. Lo primero que debemos hacer es identificar la cadena más larga y ramificada posible que incluya el doble enlace y después numerarlos, buscando que la posición del doble enlace sea la menor. Es decir, este será el carbono 1, 2, 3 y 4, y posteriormente pasamos a nombrar nuestras ramificaciones, que en este caso serían 3,3 dimetil, luego la ubicación del doble enlace, que sería en el carbono 1, y por último el nombre de la cadena principal usando la terminación eno, que sería 1-buteno para este ejemplo. Aquí lo ponemos a reaccionar con una molécula de bromo. Entonces lo que vamos a hacer es separar a este bromo de la siguiente manera, y ahora sí puede ser un poquito más visible cómo los bromos van a ir participando y se van a unir a los carbonos vecinos que conforman el doble enlace. Para nombrar el halogenuro de alquilo resultante, debemos hacer el siguiente proceso: seleccionar a la cadena principal, que contiene la mayor cantidad de ramificaciones posibles, y luego buscar numerar esta cadena principal, buscando que la posición de los sustituyentes nos dé la menor suma, que sería de la siguiente manera. Este sería el carbono 1, 2, 3 y 4, y procedemos a nombrar el compuesto por orden alfabético de acuerdo a los sustituyentes, que en este caso sería primeramente el bromo, y nos quedaría de la siguiente manera: 1,2 dibromo, seguido de la posición de los metiles, que en este caso sería 3,3 dimetil, y por último terminamos con el nombre de la cadena principal con la terminación eno, porque corresponde a un alcano, que sería butano. Y esto sería todo